Estamos aprendiendo acerca del libro de Daniel. Cuando hablé acerca de Daniel capítulo 4, lo que le sucede el capítulo 3, a los amigos de Daniel, a sus compañeros, me vi movido a estudiar este libro y ya hablamos acerca de Daniel y sus compañeros que fueron llevados ahí a Babilonia, la última oportunidad. Ahora nos vamos a extender al capítulo número 2. Hemos mencionado parte de este capítulo cuando hablamos acerca del capítulo 3, donde ante la necesidad imperiosa de mantener el imperio, sobre todo Nabucodonosor, luego de recibir la revelación de que la estatua en la que él era figura de la parte superior, la cabeza, y era una figura de todo poder, porque esta estatua que vamos a ver es de oro, entonces él se sintió amedrentado y decidió que en todo el imperio rija la idolatría hacia su imagen, hacia esa imagen. Sabemos lo que pasó con los 3 amigos de Daniel. El resultado de esto, en la prueba grande que ellos vivieron, la fidelidad de ellos y el hecho de que ellos hayan dicho mi sostén es Jesús, porque hubo un cuarto hombre con ellos. Y ese hombre también estuvo con Daniel cuando lo veamos en el Foso de los Leones, porque este libro y estas historias las conocemos, es simplemente un repaso. Jesús es el sostén. En el coro número 2 que eligió Luciano también nos hablaba acerca de que el Señor nos acompaña en todo lo que vivimos y experimentamos. Por eso cada uno de los títulos que he brindado y vamos a ver en estos capítulos tiene que ver con respecto a la experiencia. Cuando hablamos acerca del capítulo 3, hablé acerca de lo que es la confianza experimentada, confianza llevada al extremo, a tal punto de que estos hombres dijeron, bueno, si nos toca morir, tampoco nos vamos a arrodillar delante de tu estatua, delante de tu imagen, Nabucodonosor. Y eso los llevó hacia el foso. También vimos una sumisión experimentada, porque pese a que Daniel y sus amigos no estaban bajo la observancia allá en el pueblo de Judá, donde ellos habían sido expatriados, sin lugar a dudas ellos siguieron las órdenes y no comieron la comida ni la porción que les tocaba, que era una buena porción de la comida del rey. ¿Sí? Ellos no contaminaron su propia vida con esa porción que había sido dedicada a los dioses. Y lo vimos, una sumisión experimentada hacia Dios, que también fue probada y obtuvieron un rédito de estos, pues ellos fueron hallados, como dice en el texto 1:17, 10 veces mejores que el resto de los sabios que había en aquella época. En el capítulo 2 vamos a encontrar a partir del verso 4 que hasta el capítulo 7 la lengua cambia y la lengua se convierte en la lengua de los caldeos, la aramea. Y acá vamos a ver algo muy interesante, que es cómo comienzan las adversidades de ser un expatriado para Daniel y sus amigos en el medio de ese pueblo pagano. Comienzan ellos a experimentar la adversidad como tal. A veces como cristianos nosotros en esta sociedad no experimentamos la adversidad hasta que el Estado empieza a imponernos cosas que van contra la fe que decimos tener. Bueno, en este caso comienza un conjunto de cuestiones que ponen en aprieto a Daniel y sus amigos. A nadie le importaría que los paganos y los idólatras, a causa de sus decisiones, caigan en la muerte. Pero el problema es que aquí vamos a ver que a causa de la imposibilidad de los paganos en darle respuesta al rey de lo que él requería, también caen en la volteada Daniel y sus amigos. Ellos sin voz ni voto les toca, a causa de la imposibilidad de dar respuesta de los consejeros que tenía Nabucodonosor, les toca también a Daniel el resultado de esta imposibilidad que tuvieron los hechiceros y magos caldeos. ¿De qué se trata el sueño del rey Nabucodonosor? Bueno,
Hay muchas interpretaciones. No voy a tratar de ser dogmático ni taxativo en cuanto a esto. Cuando uno estudia individualmente el libro de Daniel, puede encontrar algunas líneas en cuanto a lo que se entiende por la escatología, es decir, los eventos que van a venir, la promesa de que se va a establecer un reino. Y la Iglesia cristiana tiene al menos 3 posiciones en cuanto a esto. Bueno, no vamos a tratar de desarrollar la posición doctrinal, sino que vamos a tratar de ver la situación dada de Daniel para aprender entonces algo importante para nosotros. Al principio fue confianza experimentada, luego en el capítulo 1 vimos sumisión experimentada y ahora vamos a ver sabiduría experimentada. En el capítulo 1, verso 13, que va a ser la porción que vamos a leer, dice lo siguiente. Capítulo 2, verso 1 al 13. Daniel, obviamente. En el segundo año del reino de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El 4 dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Este es como Heil Hitler. Dice, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Dice el verso 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostréis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazo y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño y su siervo le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien le pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Vamos a leer por lo menos hasta el 16 y esto nos va a servir. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios en Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hasta aquí. Este es un sueño que se va a convertir en una pesadilla. No solo porque el rey se turbó, es decir, le generó confusión al rey, sino también porque trajo un despropósito a la vida de los propios sabios caldeos. Trajo un problema intrínseco al poder, porque los consejeros eran muy importantes en relación a las decisiones que un rey, y un rey como el que estamos refiriendo, tenía que tomar. El sueño del rey tiene que ver con lo que depara en el futuro, porque en el verso 29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, vos tuviste un sueño en la cama, y eso tiene que ver con lo que ha de venir. Pero qué feo es cuando caes en la volteada sin voz ni voto, ¿no? Qué feo cuando te toca ser golpeado sin ser parte en el problema.
porque a causa de los sabios caldeos, todos los sabios fueron hallados inútiles. Y esto no era así. Ahora pensemos, Nabucodonosor era un rey que no tenía a Dios en mente. Por lo tanto, bajo el imperio que tenía y el poder, era normal que ellos actúen con brutalidad y tiranía en exceso. A tal punto que se ponían caprichosos y eran capaces de pedir cosas que no tienen sentido alguno. Esto era una prueba absoluta. Yo soñé algo que me olvidé. ¿Y entonces qué soñaste, rey? Te la cuento yo que soy argentino y te puedo versear. Pero, ¿qué soñaste? ¿Qué te podemos decir? ¿Qué nos estás pidiendo? De hecho, cuando leemos en los últimos, en el versículo 10 y en el 11, son excusas sinceras de parte de los caldeos que le dicen, vos nos estás pidiendo una cosa imposible, no hubo rey ni señor que haya pedido esto alguna vez. ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Lo que pasa es que ellos estaban, los reyes que imperaban, estaban acostumbrados a tratar como animales a las personas. Ellos podían tomar decisiones amenazantes. Él le dice, los voy a hacer pedazos. Voy a convertir sus hogares en muladares, es decir, en un montón de bosta y estiércol que se va a acumular. Eso va a ser el hogar de ustedes. Los voy a convertir en polvo si no me dicen lo que les estoy pidiendo. Imagínate la presión que tenían estas personas. Por más que eran caldeos, hablando con un caldeo, tenían una presión de vida o muerte inmensa. Era un estrés que ni un cirujano preparado tenía. Así que solo hay una sentencia para quienes no hagan lo que este rey estaba pidiendo. Les exige no solamente que descubran el significado, sino que descubran el sueño. El rey varias veces dice, veis que el asunto se me ha ido y ustedes solamente dilatan el tiempo. Ustedes simplemente quieren convencerme de algo que seguramente van a inventar. Y algunos teólogos dicen que probablemente Nabucodonosor entendía y sabía lo que había soñado, pero él intencionalmente lo escondía para que no lo engañen en la interpretación. Entonces es como que dicen, bueno, quizás la exigencia de Nabucodonosor era esto, de que sepan el sueño para que ellos sepan, para que Nabucodonosor sepa si realmente estaban diciendo la verdad en cuanto a su interpretación. Así que él pone las exigencias. Él fue quien vio y fue quien midió cuando en el capítulo 1 fueron probados los sabios y encontró él más aptos a Daniel y a sus amigos. Por lo tanto, él podía poner las reglas. Así que la amenaza se ponía seria. La situación de presión que tenían era muy alta. Encima, Nabucodonosor favorecía un ambiente hostil. No sé si alguna vez te ha pasado en alguna situación laboral de vivir situaciones de hostilidad y tener que actuar bajo la sabiduría, no de los caldeos, sino bajo la sabiduría de Dios. Así que a veces eso infiere en nosotros cierta imposibilidad de responder como deberíamos. No porque no sabemos cómo responder, sino porque esperamos en Dios sabiduría, como lo que hizo Daniel. Pero a diferencia de estos hombres, lo único que respondían eran, nosotros queremos saber lo que soñaste para poder decir y darte una respuesta, rey. 3 veces insinúan lo mismo. Decime el sueño y su interpretación. Ustedes solo dilatan el tiempo. Imagínate el estrés. Ustedes están preparando una respuesta mentirosa y perversa. Por lo tanto, díganme el sueño para que yo entonces le crea la interpretación. Sus consejeros, totalmente frustrados, le dijeron que lo que pidió era algo que no tenía razón de ser. Ya que vamos a morir, dijeron, más sí, rey, nos está pidiendo cualquier cosa. Si vamos a morir, antes de morir prefiero la muerte. Esa es una frase de mi tío Roberto. Esa era la lógica. Como vamos a morir, te vamos a decir que realmente nos estás pidiendo, rey, cualquier cosa. Nos estás pidiendo un imposible. Los dioses que nosotros tenemos no pueden aclarar estas cosas. Los dioses que pueden aclarar esto, decían los caldeos, los magos y los astrólogos, estos consejeros, no habitan en carne mortal, no toman contacto con carne mortal. Nos estás pidiendo realmente algo que es imposible para la sabiduría humana. Quizás la bronca de Nabucodonosor era que
que lo que había pasado con respecto al poder que tenía el imperio babilónico establecía también que los dioses de ellos entonces eran más poderosos. Y a Nabucodonosor quizás la instancia de ver la imposibilidad de ausencia de respuesta, lo que implicaba que los dioses de ellos no tenían algo para decirle al rey, les generaba mucho más odio, más rencor, más bronca. Entonces sus propios profetas debían morir porque no tenían capacidad de obtener respuesta de parte de los dioses. Pero en realidad es que los dioses de ellos no existen, por lo tanto eran impotentes para dar respuesta, porque sinceramente esos dioses no existen, solamente existe el Dios de Daniel. Entonces ellos no solo admitieron la imposibilidad que tenían, sino que también al decirlo estaban diciendo que sus dioses no tenían poder para responder. Entonces dijeron, los dioses que pueden responder esto no habitan con carne mortal, no están con los hombres, como para decir algo que no avergüence más la instancia caldea. El resultado de la inoperancia de estos hombres fue que se levantó un edicto de parte del rey, es decir, algo que tenía que, una orden oficial que tenía que cumplirse sí o sí, el pase sanitario, ¿no? Menos mal que salieron desde las iglesias y dijeron, no, ¿cómo vas a impedir que los cristianos se reúnan por tener o no tener vacuna? Pero ¿qué pasa si llega a suceder esto? Van a tener los hermanos, los ancianos van a tener que separarse, a orar como hizo Daniel y pedirle sabiduría a Dios para que Dios le dé la respuesta y para saber qué hacer. Pero estas cosas pueden pasar. A veces los que tienen poder pueden poner en situación crítica a los que están en la fe cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios 3:19, la sabiduría de este mundo es pura necedad, es tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Acá la imposibilidad de estos hombres se tradujo en un gran problema para todos los consejeros de ese gran imperio. Así que buscan a Daniel y a sus amigos para matarlo. Y como le decía, nadie tiene problemas de que muera un farsante, ¿no? Estos farsantes paganos, cuando nosotros leemos la historia de Elías, ¿no? Está bien que hayan muerto, porque los que adoraban a Baal habían desviado el corazón del pueblo. Por lo tanto, la sentencia de muerte ya venía en la ley. Y fue bueno que mueran, porque habían desobedecido a Dios. Y no solamente eso, habían desviado al pueblo de Dios. Ahora, este edicto golpea también la vida de estos hombres inocentes de todo. Daniel y sus amigos eran inocentes de estar en ese lugar. No era culpa de ellos la idolatría a la cual se había sometido el pueblo y por la cual Joacim desobediente había caído allí en Judá. Su reinado cayó ante Nabucodonosor y todos pagaron el precio. Pensaban lo que dice Pedro en su carta, ¿no? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Piensen en Daniel años antes. Parece que Pedro le está leyendo esta historia cuando escribe esto en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Si no, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate lo que dice Pedro, cuánto concuerda con lo que va a hacer Daniel. Y dice el 16, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Siempre la voluntad de Dios. Y ahí estaba Daniel, más allá de su intencionalidad, Daniel estaba ahí por voluntad de Dios. No por su culpa, sino por voluntad de Dios. Pero mejor es que padezcan haciendo el bien que haciendo el mal. Desde el verso 14 al verso 25, vamos a ver que no hay Dios como el Dios de Daniel. Y vemos que la sabiduría de Dios a veces sirve para las situaciones cotidianas. No es una sabiduría que solamente tenemos para las situaciones de la iglesia, sino que sirve para situaciones aún de Estado. En Proverbios, capítulo
8, verso 12, dice: yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. En Proverbios 16, 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Y fíjense lo que dice en el verso 18. Perdón, el verso 14. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente al jefe de los capitanes, que se llamaba Arioc. Daniel actuó entonces con sabiduría. Y esto trajo buenos resultados, porque la sabiduría y la prudencia le abrieron puertas. Y no solamente le abrieron puertas porque él llegó a la presencia de Nabucodonosor, sino que le abrió puertas para que ellos no muriesen, dándole más tiempo para poder desarrollar esto. Daniel supo cómo dirigirse a sus superiores. ¿Se acuerdan con Aspenaz? Mira, vamos a ponernos a prueba. Si dame de la comida que yo te estoy pidiendo, no voy a comer de lo del rey, pero pongámonos a prueba un tiempo. Si vos ves que nuestros rostros demudan, nos debilitamos, obliganos a comer lo que nos toca. Pero sin lugar a dudas siempre Dios acompañó a Daniel y la sabiduría de Dios estuvo con él. En Proverbios 16, 7 dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Y esto es porque en Daniel había sabiduría de parte de Dios. Reciben este tiempo y Daniel puede volver junto con sus 3 amigos para un encuentro espiritual en oración y pidiendo en Dios no el favor de la sobrevida, sino que le dice: ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos responderle esto al rey, pero siempre todo estaba en la voluntad de Dios. Así que vemos del 17 al 24 que la sabiduría de Dios sirve para la revelación y el conocimiento de la verdad. En el verso 20, el 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Así como Nabucodonosor soñó esto, la respuesta vino de parte de Dios en sueños hacia Daniel. Daniel estaba entre la espada y la pared. Ellos tenían esperanza en Dios, en la misericordia de Dios, pero estaban entre la espada y la pared. Estaban ahí. Ellos sabían que si fallaban iban a morir. Pero la sabiduría obra con fe. Daniel es sabio porque no acude en sus propias fuerzas, él se sabe falto. Y esto es muy importante, porque los hombres de Dios debemos sabernos carentes continuamente de la sabiduría para ser llenos de la sabiduría de Dios. Es un principio básico. No es porque soy sabio que actúe en sabiduría, sino que como no soy sabio, le pido a Dios sabiduría y Él me la concede. Dios es una fuente de sabiduría inagotable, pero nosotros somos una fuente que la requiere continuamente. Y para ser sabios necesitamos tener esta actitud, como Daniel, ir a pedirle a Dios el misericordia que obre y revele lo que necesitamos para nuestra vida. Dios le responde a Daniel y Daniel reconoce y dice: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso y los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas. Te agradezco, Dios, y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. La fe real siempre se va a acompañar de dependencia, hermanos. La sabiduría de Dios nunca va a abstraerse de la fe, pero la fe siempre se va a acompañar de dependencia. Y esto es lo que sucedió. Daniel reconoció que él no tenía, por lo tanto fue a Dios, le creyó a Dios. Lo segundo, aprendió a depender de Él. De tu misericordia va a venir lo que necesito. Finalmente tuvo que cumplir la voluntad, porque si tengo el sueño, tengo la revelación con quién tengo que ir a hablar. Entonces, tengo que ir a hablar con el rey. Yo hubiera tenido miedo, yo creo que Daniel tenía cierto temor, pero su confianza estaba basada en el Señor. Y cuando la voluntad de Dios es llevada a cabo, más allá de los temores que podamos tener, eso trae gloria a Dios, que es lo que vemos al final de esta historia. La interpretación del sueño descubre 3 cosas. Primero, se revela el Dios de Daniel. Ante el silencio de los consejeros caldeos, Daniel recibe lo que nadie había podido recibir.
La revelación también demuestra de que Dios ama y cuida a su pueblo, porque ahí había un pequeño pueblo, un pequeño remanente fiel que se llamaba Daniel y sus 3 amigos. Eso en toda una nación era el pueblo de Dios. Y Dios los cuidó a ellos a través de esta revelación. Dios les dio a ellos lo necesario para poder sobrevivir en esa instancia contraproducente. Finalmente, la revelación descubre que nuestro Dios es superior a los dioses babilónicos, que el Dios de Daniel es superior a cualquier sabiduría humana que exista en este mundo y que se quiera imponer aún en medio del pueblo de Dios. Dios sí trajo respuestas ante tal anuncio. La sabiduría de Dios siempre excede en su protección, y aún los impíos babilónicos recibieron protección por la sabiduría que Dios le dio a Daniel. Hermanos, nosotros no estamos tan alejados de esa sabiduría. A veces creemos que sí. ¿Saben por qué creemos que sí estamos alejados de vivir sabiamente? Porque nuestra relación con Dios, que es a través de este libro que nos da sabiduría, es muy acotada. Vivimos muchas veces sin la conciencia de la palabra de Dios en cuanto a nuestra vida. Y me pasa personalmente. Y a veces despierto y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy guiando? ¿En qué baso mi conducta? Y nos pasa. Pero Daniel era totalmente consciente porque no le quedaba otra, era una cuestión de vida o muerte. Así que era a expensas de la sabiduría de Dios. Parece que a veces necesitamos ser apretados como para decir, tengo que moverme como Dios quiere. A veces parece que pedimos que Dios nos pruebe para entonces dirigirnos bajo el camino de la dirección que Dios tenía para nuestra vida. Pero claro, como estábamos tranquilos, nos olvidamos de esa dirección. Daniel entonces decide, desde el verso 24 al 31, descubrirle al rey su sueño. Él no va a explicar el sueño, sino que le va a decir, vos soñaste esto. Y va a hablar acerca de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. La sabiduría de Daniel reconoce a Dios. En el verso 25 dice... Acá, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y dijo, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey interpretación. Pero Daniel responde al rey, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamó Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es muy interesante, porque la sabiduría de Daniel reconoce a Dios, pero Arioc dice, yo encontré a los muchachos judíos que te pueden dar respuesta. ¿Ven la diferencia de la mente del mundo, de la sabiduría del mundo con respecto a la sabiduría de Dios? Daniel dice, mi Dios te dará respuesta. Ni siquiera él dice, yo tengo la respuesta para darte. Mi Dios es quien da la respuesta, mi Dios de los cielos. Pero la mente del mundo dice, yo encontré a estos hombres. Se quiso ganar el crédito. Pero Daniel es valiente y confronta la sabiduría insuficiente de este mundo. Los caldeos no te pudieron responder nada. Dios es el único que tiene respuesta. La sabiduría busca un fin benéfico y no el engrandecimiento del hombre. Daniel dice que la sabiduría del mundo no sirve para el rey. Daniel reconoce que en él no hay más sabiduría que nadie. ¿Sí? Y esto lo dice en el verso 28. Miren lo que dice. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que ha de ser y por venir, y lo que revela los misterios y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. Escuchen lo que dice Daniel. No porque en mí haya más sabiduría, sino porque se da a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel reconoce que no tiene más sabiduría que nadie, y que el fin de la sabiduría es un fin benéfico, como lo decíamos recién, y que en definitiva la sabiduría de Dios cuando gobierna beneficia también aún a los impíos.
El gobierno de Dios no le hace mal a nadie. Daniel le dice al rey que lo que nunca el rey entonces hubiese deseado escuchar, porque va a hablar de una estatua, que la mencionamos, que es la estatua que tiene la cabeza de oro fino, el pecho y brazos de plata, su vientre y muslo de bronce, las piernas de hierro y finalmente tiene los pies con una aleación que es de hierro y barro, ¿sí? Ustedes como ven va bajando la calidad. Uno puede decir calidad de oro, calidad de barro abajo, entonces vemos que la calidad de la estatua o de la imagen, era una imagen grande, genera. Ahora Daniel interpreta desde el verso 36 al 45 lo que esto es. Dice que la cabeza era de oro fino, ¿sí? Daniel reconoce en el verso 37 y 38 que esto tiene que ver con el reinado de Nabucodonosor. Daniel dice que nadie tiene tanto reino, poder y fuerza y majestad como lo que Dios le ha dado a Nabucodonosor. Él le dice, Dios te lo dio. Y lo que alcanzaste por su mano. Luego empieza a mencionar pecho, brazo y plata, que son de plata, el vientre de muslo, y son diferentes imperios que iban a venir en el tiempo después de Nabucodonosor, y que iban a tratar de gobernar de la misma manera, pero con menos capacidad de gobierno y reinado. Y finalmente habla de piernas de hierro, que esto tiene, dice Daniel con respecto a esto, dice, luego un dominio vendrá, un reino que tiene que ver con esto de hierro, y el hierro, se acostumbra a romper y a desmenuzar. Y este reino va a intentar quebrantar todo, hasta que llega finalmente la aleación que hay en los pies de esta estatua, que habla de un reino dividido. Finalmente, dice, hay un reino que se establecerá, un reino que va a destruir la estatua, que va a destruir a estos imperios que van a tratar de gobernar por sobre todas las cosas. Esta piedra, que es este reino, viene de un monte y fue tallada no con mano, sino que viene y tiene la capacidad de destruir la estatua por completo, a tal punto de hacerla polvo, lo que el viento se llevó, decía uno de los títulos que había leído. Nabucodonosor recibe una información muy específica que habla de que aún su reinado terminaría siendo ¿qué? Polvo, porque se iba a establecer un reino que es el reino de Dios para siempre. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hay un Dios que es el Dios de los cielos que levantará su reino. Y es muy interesante porque la estatua se convierte en polvo, pero la piedra que destruye la estatua se convierte en una gran montaña que ocupa toda la tierra. Ese es el reino de Dios. Estos imperios siempre estuvieron vinculados, pero la estatua nos habla de que se va deteriorando la capacidad del hombre de gobernar. Finalmente toda la estatua es destruida, pero lo único que se establece para siempre es el reino de Dios. Y Dios ha logrado su reino por medio de la victoria de su Hijo. Finalmente Daniel y sus amigos son ascendidos. Se nos dice que cuando el rey escucha la interpretación, él debe haber sabido que Daniel estaba respondiendo a su sueño. Realmente creo que Nabucodonosor sabía lo que había soñado, simplemente lo estaba ocultando. Y al ver que Daniel responde no solamente la interpretación, sino también que descubre el sueño, se da cuenta que lo que dice es cierto. Y esto lleva a Nabucodonosor a postrarse ante su rostro. El hombre más fuerte del mundo termina postrado ante 4 judíos débiles que no tenían poder alguno, pero que esos hombres sí tenían la sabiduría de Dios. Se postra, se humilla y se expuso ante Daniel. La sabiduría de Dios siempre es más alta que la de los hombres. Es más alta que cualquier rey poderoso. La sabiduría de Dios es mucho más profunda porque contesta los misterios. La sabiduría de Dios trae gloria a su nombre porque fue Nabucodonosor que dijo, tu Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes. Finalmente la sabiduría de Dios trae bendición a su pueblo porque Daniel es engrandecido y junto con Daniel también son engrandecidos sus amigos porque Daniel habla y dice, ¿sabes qué quiero que mis
3 amigos, mis 3 compañeros, estén gobernando las finanzas de las provincias allí en Babilonia. Daniel utiliza la sabiduría de Dios para engrandecer a sus propios compañeros. Nunca optó Daniel por decir yo quiero esto, sino que recibió de Dios la respuesta. Finalmente con esto vamos a aprender algo sobre la sabiduría de Dios. Y esto es muy importante, hermano. La sabiduría de Dios, ¿de quién es? ¿De quién es? De Dios. No de nosotros como algo propio. Nosotros necesitamos de su sabiduría. Tenemos al Santo Espíritu en nosotros, pero su sabiduría es su sabiduría. Entonces, ante este primer principio que Daniel lo supo, lo que necesitamos es acudir al Dios de sabiduría. Como dice Santiago, el que siente que no, el que sabe que no tiene sabiduría, ¿quién se la tiene que pedir? Con confianza hay que pedírsela a Dios, que la puede dar abundantemente. Efesios 3:10 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos, y aún a los gobernantes y autoridades invisibles, a las autoridades celestes. En 1 Corintios capítulo 27-29, Pablo nos recuerda que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto es otro principio. No tenemos sabiduría en cuanto a la necesidad de recibirla. No, la sabiduría de Dios no nos pertenece, pero Dios nos las puede dar. Si necesitamos sabiduría para lo práctico, Dios está ahí para brindarla. Pero tenemos que pedirla como clamando misericordia de parte de Dios. Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte, lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo, a fin de que nadie diga, yo soy el más capo acá. Reconozcan en mí la sabiduría, ni Daniel fue capaz de hacer eso. Segundo principio es que el liderazgo requiere sabiduría de Dios para saber cómo actuar. Daniel tuvo que actuar como un líder por necesidad o la muerte. Y eso lo llevó a la prudencia, a la oración, la dependencia, y de esa manera fue guiado ante la presencia del rey. La sabiduría estaba en su corazón porque él tenía una relación con Dios, y paso a paso Dios lo fue guiando para que cumpliera su voluntad. Él confiaba en Dios y confiaba en la sabiduría que Dios podía darle. Los líderes requieren la sabiduría de Dios. La iglesia no requiere la sabiduría de los líderes, sino que requiere la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y cuando los líderes son guiados por Dios, la iglesia tiene un buen puerto a donde ir. No importa que nos sucedan situaciones difíciles, pero cuando Dios guía a nuestros líderes espirituales, la iglesia tiene un buen norte. Por eso tenemos que orar para que nuestros líderes en la iglesia, nuestros ancianos, que son guías y que nos dirigen, sean guiados por la sabiduría de Dios. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Yo creo que los 3 amigos de Daniel deben haber estado de rodillas orando, diciéndole, Señor, guíalo a Daniel, pidiéndole misericordia en ese proceso. Lo tercero es que no lo sabemos todo. La sabiduría de Dios muchas veces requiere nuestro compromiso y dependencia con su palabra. Los caldeos mostraron su insuficiencia. Muchos caminos al hombre les parecen en sus sabidurías derechos, pero su fin, ¿qué es? Muerte. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 2:10, dijo Pablo, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y todo eso está descubierto en la palabra de Dios. Finalmente, la sabiduría expuesta confía en la obra del Espíritu Santo, y esto es algo muy importante. A mí me llamó poderosamente la atención este punto que señala un autor que leí. Daniel no aprovecha la instancia, cuando ustedes leen el capítulo, para redarguir o tratar de convencer al rey de una posición en cuanto a Dios, de una posición en cuanto a su gobierno. Daniel simplemente, ¿qué hace? Trae la sabiduría de Dios en la interpretación del sueño y dijo, fiel es lo que Dios te está mostrando. Esta interpretación viene de los cielos, del Dios de los cielos. Nada más. Daniel simplemente confió en que la respuesta del rey vendría a causa de la interpretación.
confió siempre que la sabiduría de Dios puede aún operar en la mente del impío que estaba enfrente de él. La sabiduría siempre, cuando se expone, debe confiar en la obra del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas de que tomen una decisión que sabemos que va a ser mejor que la otra que están tomando, ¿no? Pero a veces simplemente tenemos que decir lo que Dios ordena y esperar que el Espíritu Santo haga la obra. En algún momento cuando la haga, ese corazón de ese hermano va a ser como el del rey, se va a postrar sobre sus rostros y va a tener que reconocer quién es el Dios que nos gobierna. Somos llamados a vivir sabiamente y más cuando conocemos que Cristo es sabiduría de Dios y que Él debe ser lo que aplicamos en nuestra vida. Voy a terminar con este texto. En Colosenses 2:3 Pablo dijo, ¿en quién o en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Requerís algo, hermano, para poder vivir mejor, para tomar buenas decisiones? ¿Estás viviendo alguna situación de tensión, de tribulación? Pedile a Dios sabiduría, porque el Cristo que conociste, Él ha sido sabiduría de Dios y Él es sabiduría de Dios para tu vida. Dice Pablo en el verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Lo mismo que hizo Daniel. Gracias a Dios porque me revelaste esto. Me revelaste lo que va a traer bendición, porque esto traía bendición a todos. En el verso 8 Pablo dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías y huecas sutilezas o elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales que son de este mundo y no de Cristo. En contraste con todo esto, los caldeos siempre habían intentado, pero nunca obtuvieron respuesta para sobrevivir, ni siquiera ni le dieron respuesta al rey. Hermanos, sabiduría que es de Dios, sabiduría que necesitamos, sabiduría que requerimos obtener por su palabra y sabiduría también que tenemos que aprender a aplicar. Que el Señor nos guíe para que, así como Daniel, nosotros podamos decirle a Dios, ten misericordia de nosotros, porque lo que tenés para darnos, nosotros naturalmente no lo tenemos y sí lo necesitamos, que es tu sabiduría. Oramos, gracias Señor por la vida de Daniel y sus 3 amigos. Me impacta, Señor, pasaron tantos años y él sigue reflejando en su propia vida un testimonio de que se puede ser fiel a ti, Señor. Y él en el extremo de estar continuamente entre la vida y la muerte decidía ser fiel porque te conocía. Tenía una relación estrecha con el Dios de los cielos. Y Señor, a veces nosotros necesitamos lo mismo, necesitamos volver a ese encuentro en la soledad donde cada uno de nosotros somos sinceros ante ti y quedamos desnudos ante tu presencia porque sabemos que nos conoces en lo muy profundo. Sabés todas nuestras carencias, sabés nuestras debilidades, conocés donde fracasamos, conocés donde somos fuertes también, Señor. Nos conocés por completo. Quizás sea la manera, Señor, de empezar para llevar un camino donde la sabiduría que se conozca sea la sabiduría del Señor. Rogamos que podamos vivir como te agrada, que el Señor Jesús sea reflejado en nuestra vida. Ayúdanos, porque realmente solo no podemos. Dependemos de tu misericordia todas las mañanas, como dice tu palabra. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.